¿Por qué mi calentador de agua hace ruidos? Esto es plomería básica. ¿Has experimentado este problema? ¿Has oído a tu calentador emitiendo sonidos extraños? Recibimos muchas llamadas por esto y a menudo no es grave. Si te quedas hasta el final, te revelaré cómo eliminar la mayoría de esos ruidos molestos. Si eres nuevo o ya conoces el canal pero aún no te has suscrito, haz clic en suscribirte y activa la campana para no perderte nada. Escucha fervor, golpeteos, estallidos o rugidos en tu calentador de agua. Estos sonidos son señales de tu calentador intentando comunicarse. Está diciéndote algo importante. Usualmente, esos ruidos indican la acumulación de sedimento. Asegúrate de quedarte hasta el final, donde responderemos 2 preguntas en 2 minutos. Y si tienes una pregunta, visita 2minutoswesterns.com para hacerla. Así que, primero que nada, si escuchas un estruendo o gruñido, es como el rugido de tu estómago en medio de la noche. Bueno, lo que sucede en un calentador de agua es que si no lo has purgado en mucho tiempo, ya sea de gas o eléctrico, puedes acumular sedimentos en el fondo. Ahora, con suerte, cuando el plomero vino e instaló el nuevo calentador de agua para ti, te habló de purgarlo cada año. Esto es algo que querrás hacer porque normalmente, con el agua tan dura que tenemos, con tanto calcio y magnesio, se acumula aquí. Y cuando se acumula en el fondo, lo que hace es crear una capa espesa de residuos de calcio y magnesio, lo que provoca ese ruido como de algo hirviendo o burbujeando. Eso es el calor intentando calentar el agua a través de todo eso. Ahora, no está hirviendo realmente porque no va a alcanzar esa temperatura. Tu calentador de agua debe estar ajustado entre 43 y 52 grados tal vez. Algunas personas lo suben hasta 60 grados, pero como tienes una llama, especialmente en un calentador de gas, esa llama calienta el agua y al calentarse, el agua se expande, sube y pasa por todo eso. Y eso es lo que provoca ese ruido. Ahora, no es exactamente igual en un calentador de agua eléctrico. Aún así puedes escuchar ese ruido. Y si nunca has drenado tu calentador de agua, probablemente tengas bastante acumulación de sedimentos allá abajo. Entonces, el ruido siseante puede venir de un par de cosas distintas. Primero que nada, si es un calentador de agua eléctrico, ¿ves cuánta aislación hay aquí? ¿Ves lo grueso que es? ¿Quieres asegurarte de que esto se mantenga? Sería muy fácil simplemente apartarlo. ¿Ves eso y piensas que ya hay suficiente? Bueno, quieres todo eso ahí dentro. Así que voy a colocar esto arriba. Ten cuidado con el tornillo. Pero cuando mires aquí adentro y quieras ser precavido, primero que nada, asegúrate de que tu energía esté apagada o tengas mucho cuidado al entrar. No quieres tocar nada. Quieres mirar aquí abajo. Tienes un elemento calefactor justo ahí. Quieres asegurarte de que este aislamiento no esté dejando entrar aire frío. La condensación ahí puede literalmente causar un ruido siseante. Puede mojarse cuando ese elemento se calienta. Al calentarse el tanque a su alrededor. A veces puedes escuchar un siseo justo ahí. Aquí arriba está el termostato, que de hecho se adhiere al tanque. Se monta sobre él. Así que nada pasa a través salvo aquí. Y si ha habido expansión térmica considerable, podría haber una pequeña fuga alrededor. Aunque no es común, es algo que definitivamente deberías revisar. Ahora, estos son soportes. Simplemente están aquí colocados. Se van a mover bastante. Si estás trabajando en un calentador de agua que está instalado en la casa, tienes las tuberías de agua conectadas, todo está enlazado, realmente no vas a tener problemas como este. Pero meter toda esa aislación en ambos elementos, el superior y el inferior, es muy importante. Ahora, si escuchas un silbido en un calentador de agua de gas, puede ser por varias razones. Normalmente, si ha llovido afuera o hace mucho frío, puede haber condensación en el tubo de escape. Y cuando baja por el centro, muchas veces lo escucharás en ese metal caliente. Digamos que el ensamble del quemador acaba de apagarse y está muy caliente y está lloviendo, y el agua logra bajar por el tubo. Realmente puedes escuchar ese ruido de silbido allí abajo. Cuando el ensamble del quemador se activa y se desactiva, puede haber condensación y escucharás un ruido de silbido por algo así. Crujidos, tic-tac, cualquier ruido de ese tipo. Bueno, puede ser por varias cosas. Para ser honesto, normalmente es expansión térmica. Y lo que eso significa es, piénsalo. Cuando las cosas se calientan, se expanden. Cuando se enfrían, se contraen. Mira, la temperatura en tu calentador de agua. Si tu hijo acaba de tomar una ducha de 1 hora y media, lo más probable es que solo haya agua fría ahí que va a hacer que el tanque se contraiga un poco. Y es el calor el que lo va a expandir un poco. No mucho. Pero de eso puede venir un ruido como de tic-tac. Un pequeño ruido de chasquido. Y lo que estás escuchando es la expansión térmica. Así que es algo de lo que hay que estar consciente. Pero, siendo honestos, no es algo de lo que debas preocuparte.
¿Y si mi calentador de agua hace un ruido como un grito o un silbido? Muchas veces los nipples dieléctricos en la parte superior de los calentadores tienen esto. Ahora, necesitas esto debido a los metales diferentes, pero hemos quitado un nipple dieléctrico antes porque, como ves, aquí hay reductores de flujo. Ahora, realmente no está diseñado para ser un reductor de flujo, pero eso es exactamente lo que hace. Y había tanta agua pasando por esto que literalmente comenzó a hacer un ruido, como un grito, un silbido. Entonces, si escuchas algo así, y cuando oigas ruidos como este en tu calentador de agua, algo que podrías hacer es ir a la tienda de autopartes, comprar un estetoscopio barato. Hacen estetoscopios que se ensamblan y tienen un alambre en el extremo. Regresa a casa y coloca ese estetoscopio en diferentes partes de tu calentador de agua. Identifica la fuente del ruido. Todos los componentes son reemplazables. En el calentador Bradford White, la barra de ánodo está junto a la salida de agua caliente. Ya aflojé esto, pero lo que debes hacer es desatornillarlo. Si escuchas ruidos o chillidos, es por el agua que entra aquí y tiene problemas. Aquí solo hay un nipple dieléctrico normal sin barra de ánodo. También son fáciles de cambiar. Pero si tu calentador de agua tiene una tuerca hexagonal grande en la parte superior, ahí es donde está la barra de ánodo. ¿De acuerdo? Uno de los últimos ruidos que escuchamos, y para ser honestos, ni siquiera está en el agua aquí, pero podrías oírlo. La expansión térmica de la que hablaba hace un momento. A veces, ¿has estado en tu baño? Quizás te estás cepillando los dientes o algo así, y alguien más abre el agua caliente en otro lado, y de repente escuchas esto. Suena como un goteo en la pared, pero la verdad no es un goteo. Lo que estás oyendo es la expansión térmica de las tuberías de agua. Si tienes tuberías de cobre en la pared, recuerda la expansión térmica de la que hablé en el tanque. La expansión y contracción también ocurrirá allí. Ahora, a veces, cuando escuchas esa expansión, es exactamente como suena. Puedes oír un ruido como de tic-tac. Suena como una gota de agua. Ahora, si escuchas esto y no hay nadie en la casa haciendo algo, podría ser que tengas una fuga de agua en la pared. Así que podría valer la pena revisarlo. Revisa alrededor de tus zoclos. Mira el otro lado de la pared. Fíjate si ves señales de agua. El ruido de tic-tac, el sonido de gota de agua es algo que escuchamos a menudo. La gente dice, vaya, sé que tengo una fuga en mi pared. Lo oigo. Y la primera vez que lo escuché en mi casa, de verdad que empecé a escuchar la pared mucho más de cerca. Así que sí sucede. Ahora, ¿cómo evitas la mayoría de esto? Purga tu calentador de agua cada año desde que se instala. Hazlo una vez al año y no tendrás ningún problema. Ayudarás a mantener fuera el sedimento y, con suerte, hacerlo más eficiente, prolongar su vida útil y proporcionarte agua más caliente durante más tiempo. Si cambias la barra de ánodo como te mostré, también puedes hacer que tu calentador de agua dure más. Entonces, Redfish Incorporated preguntó, oye, tengo agua de pozo. He omitido purgar mi calentador de agua los últimos 2 años. Sí, yo lo haría. Con la cantidad de calcio que dices que tienes o la acumulación que mencionas definitivamente. Es un calentador de agua de 9 años, así que lo más probable es que ya no tenga garantía. Podrías revisar la garantía, pero si lo has estado purgando durante muchos años, el haberte saltado un par de años probablemente no te afecte demasiado. Continúa y hazle una purga. Intenta recuperar su estado y luego considera reemplazarlo. Patrick Padberg indica que su sistema es autolimpiable. ¿Debería purgarlo igualmente? Sí. Estos sistemas tienen funciones que al entrar el agua la dispersan en el fondo para mantener el sedimento en suspensión, evitando su acumulación. Esto podría explicar por qué tu lavabo expulsa tantos residuos. Lo que recomiendo es purgarlo cada año. No esperes a tener problemas. Comienza desde el principio. Si puedes evitar que el sedimento se acumule en el fondo y llene la base de tu agua aquí, evitarás problemas. Te va a ser de mucha ayuda. Cuando dice autolimpieza, a eso se refieren. Rociarán el fondo, pero eso no lo limpia del todo y no impide que se acumule el sedimento. De cualquier manera, excelentes preguntas hoy. Gracias a todos por preguntar. Espero que hayan disfrutado esto. Si fue así, presiona el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nada. Si conoces a alguien con calentador de agua, compártelo. Soy Roger Wakefield, el plomero experto líder AP. Nos vemos en el próximo video, a menos que prefieras irte por la tubería. Tú decides. Adiós.